Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mientras terminamos de arreglar que Olga no conseguimos que Elon la deje hablar, ¿vale? Vamos a seguir intentándolo mientras. Pero como ya son y media, yo creo que podríamos arrancar y podrían los autores, tanto Dani como Jesús, como queráis, pues empezar a contarnos un poquito. Lo primero es que nos gustaría daros muchísimo las gracias de antemano a los dos por prestaros a tener este space sobre un libro que nos parece, o a mí me parece súper interesante y súper oportuno. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a ambos. Y nada, no sé si queréis. Olga, ¿tú ya puedes hablar? ¿Me escucháis, compañeros y Ah, compañeras? perfectamente, Olga, ¿Sí? genial. Sí, Fenomenal, me quedo tranquila. Pues venga, a partir de ahora tú haces de maestra de ceremonia, Olga, y Jesús o Dani cuando queráis. Muchísimas gracias. Yo estoy escuchando un fuerte aplauso, no sé, como una locución, no sé si los demás también, que no tiene nada que ver con nuestro encuentro. No. ¿No? No. Bueno, pues deben ser las megas de mi ordenador. ¿Me escucháis? Perfectamente. Sí, perfectamente. Bien. Pues, a ver. De acuerdo, ya sé lo que estaba escuchando. Vale, ya está. Silenciado. Bueno, pues comenzamos en la línea de lo que ha dicho el compañero Nolo. Estamos contentísimos y contentísimas desde el colectivo Dime de tener a dos invitados de lujo que han publicado recientemente este libro que ha sido tan bien acogido por los medios de comunicación, del que hubo una presentación en Madrid a la que, como tuve el gusto y pude asomarme y acudir, pues bueno, compartiros que fue el pasado 11 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes, en un lugar céntrico de la capital, y me gustaría decir de aquella presentación que me quedé muy contenta porque no cabía un alfiler en la sala. Y eso siempre es buenísimo en cualquier presentación de libro, máxime en esta obra sobre educación. Así que después de esta mini presentación de lo que fue aquel encuentro, que me gustaría también decir que no solo estaban los autores, que tenemos el lujo hoy de tenerlos desde el colectivo Dime, sino que había también, y me parece importante señalarlo, ¿no?, un decano de una facultad de educación, de la Autónoma concretamente, una representante sindical muy defensora de las políticas de la escuela pública y una maestra en activo, de pisar aula, de estar con los peques, bastante conocida, alguien muy, muy querido y a la que recomendamos seguir si no la conocéis. Me estoy refiriendo a Paula Blum, también estuvieron en aquella mesa de 5, como digo, abarrotadísima, y tuvieron la deferencia, pues, de aceptar este encuentro para el colectivo Dime, tanto Jesús como Daniel, como dedicarme la obra de la que vamos a tratar hoy. Simplemente unas pinceladas y enseguida les doy el paso a ellos, que son los verdaderos protagonistas. Por si no los conocéis o no tenéis el libro, no lo habéis podido adquirir aún, quiero mencionar también a la editorial, que es Capitán Swing, como no. Y, bueno, empezamos con el primer autor, Jesús Rojero. Es compañero, es profesor en la facultad, Departamento de Sociología de la Autónoma de Madrid, y se ha dedicado durante muchísimos años, yo diría toda su vida académica, a políticas educativas y a señalar cuestiones como la segregación y otras tantas que vamos a encontrar a lo largo de estos 50 educafakes o bulos educativos que solemos escuchar, manejar o incluso decir. Y para eso yo creo que ha nacido este libro, ¿no?, para que seamos conscientes de que no son ciertos y los rebaten muy bien con argumentos y con datos. Jesús es del ámbito universitario y Daniel Turienzo, el segundo invitado de lujo, la segunda firma, es maestro. Ha trabajado en España durante mucho tiempo en distintas comunidades y actualmente está destinado, a través de la Embajada Española en Marruecos, en Tánger. Y de entrada, me gustaría, además de darles de nuevo la bienvenida y como decía un compañero nuestro al que veo conectado, el compañero Dime, ya han pasado por todos los medios de comunicación y ahora es nuestro turno, ahora nos toca a nosotros tenerlos. Así que muchas gracias. Señalar sobre los autores dos cuestiones que me parecen muy importantes y es, creo, el buen tándem
que hacen. Luego nos contarán ellos cómo ha sido el proceso de escritura y presentación de este libro, dado que pues, Jesús trabaja en Madrid en el ámbito universitario y Daniel en una escuela, en un colegio. Como digo, es maestro, creo que su formación inicial es maestro de infantil, y hay que decirlo bien, porque hay muy poquitos varones en esa etapa, y en otro contexto totalmente diferente en la actualidad, si bien también colabora con una universidad impartiendo clases sobre políticas educativas en un máster. Así que, por un lado, esto que criticamos o escuchamos muchas veces, que las etapas educativas son compartimentos estancos y no hay colaboración, pues quizás se rompería, ¿no? Sería otro fake, ¿no? En esta colaboración que hacen desde la universidad a la escuela, que debe estar reforzada, y desde el colectivo DIME, dado que estamos representantes de muchas etapas educativas, abogamos por eso. Y luego, por otro lado, eso, los contextos diferentes en los que trabajan en la actualidad. Y me lo vais a perdonar, pero es una información, creo que no desvelo nada, una información, las generaciones diferentes quizá a las que pertenecen, ¿no? Dado que ya en la solapilla, ¿no? Aparecen las fechas de nacimiento de ambos, se llevan 10 años de diferencia, y entonces entiendo yo aquí que el compañero Jesús, que se acerca más a la edad que yo tengo, se ha formado con un sistema educativo, ¿no? Que venía a ser la EGB, BUP y COU, y sin embargo Daniel, por su juventud, ha sido probablemente estudiante de la ESO. Así que nada, sin más, aquí dejo el subtítulo también de la obra, Educafex, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española. Le doy ya la palabra a los compañeros, agradeciendo de nuevo que estén este ratito con nosotros. Mil gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos, gracias por esta presentación tan generosa, y para nosotros es un placer estar aquí con el colectivo DIME, en el que hay tanta gente a la que apreciamos y admiramos. O sea que estamos encantados y nada, un placer. Y bueno, yo creo que has enmarcado muy bien, Olga, el libro. El libro nace con esa idea, son 50 mentiras o medias verdades que hemos llamado, que nos hemos inventado esto de Educafakes, y la idea era, bueno, analizar determinados lugares comunes, ideas que circulan en medios de comunicación, que las emiten políticos, pero no solo políticos, que encontramos en nuestro entorno también, de forma relativamente habitual, y aprovechar Dani y yo a dar nuestra visión. Y es verdad que llevamos años trabajando en esto, entonces hay algunas cuestiones que ya teníamos bastante trabajadas, y otras en las que hemos hecho un esfuerzo de análisis y reflexión para ofrecer, bueno, pues argumentos, datos para refutar estas ideas. Y bueno, dejo a Dani también que diga, y si queréis os contamos un poco el proceso de elaboración o lo que queráis. Sí, por supuesto. Bueno, primero me uno al agradecimiento. Además, como decía Olga, esto es una colaboración entre dos estamentos un poco diferentes, que en ocasiones están contrapuestos, como es la educación universitaria y la educación universitaria. Y creo que muchas de estas buenas intenciones, como es la participación activa, como es el entendimiento entre etapas, bueno, creo que estas ideas, más que decirlas, hay que ejercerlas. La interdisciplinariedad se ejerce, no se dice. Y vosotros, con el colectivo DIME, yo creo que también hacéis ese esfuerzo diario, primero de colaborar y contribuir al debate, y también de intentar agrupar personas implicadas en educación con enfoques y realidades muy diversas. Este libro también es víctima o es consecuencia de un tiempo, y es un tiempo en el que existe una alta polarización. Una alta polarización que yo creo que se manifiesta de dos maneras clave. La primera es probablemente vivimos en un momento que los marcos se han movido y se han desplazado hacia contextos más reaccionarios, y al mismo tiempo se rompen muchas veces los puentes de diálogo. Entonces creemos que el colectivo DIME contribuye a ese diálogo, y creemos también que con Educafakes podemos contribuir en cierta medida a que se genere el debate. Como decía Jesús, muchas de las ideas que
se asumen cuando hablamos de educación han solidificado en el imaginario colectivo, no sabemos muy bien cómo, pero llega un momento que en las conversaciones, sobre todo en lo que podemos llamar conversaciones de bar, se pasa por encima, se asumen esas premisas, esas creencias, sin entrar a discutirlas. Entonces, uno de los objetivos que nos planteamos con este libro era poner el foco en esas creencias e intentar que se pueden empezar a discutir. Fenomenal, pues muchísimas gracias a ambos. Y si os parece, yo que he hecho la tarea, soy muy aplicadita, bueno, voy a empezar por cosas que me han llamado la atención y os voy dando la palabra y, por supuesto, más adelante a todos nuestros oyentes, agradecer a todos y a todas que estéis aquí. Como digo, estamos muy emocionados desde el colectivo por tenerles. Desde los agradecimientos, me gustaría señalar dos cuestiones importantes. Por supuesto, dan las gracias a todas las instituciones que han apoyado, pero que este libro nace como resultado o producto de un proyecto de investigación. Y vuelvo a señalar la relevancia de los vasos comunicantes que han de ser las facultades de educación como las escuelas, porque nos necesitamos y nos nutrimos unos de otros. Y luego ya del lado más afectivo, sin entrar en nombres propios, a los que los autores obviamente citan, me ha marcado una frase que creo que va a resultar como una de las tónicas, ¿no?, de todo el enfoque de este libro, que es cuando ambos dan las gracias al azar o a la lotería social, a sus familias, por haber nacido en esas familias que tanto han inspirado y han apoyado y han valorado la educación pública. Obviamente este libro tiene mucha carga política, luego desentrañarán más adelante lo que ellos entienden con política, y social, ¿no? El contexto de dónde venimos y dónde nacemos influye tantísimo en la educación, que ya desde los agradecimientos está ahí. No sé si queréis decir algo al respecto. Sí, pues es verdad que tanto Dani como yo tenemos esa suerte de haber vivido con familias que han mamado la educación, que la han vivido de forma intensa, que han trabajado por una educación pública de calidad, sin exclusiones. Y yo creo que tanto en casa de Dani como en la mía, podemos hablar de eso, pues se habla de educación con respeto, con el mayor rigor posible y desde un punto de vista que compartimos. Y entonces no podemos escribir un libro sin agradecer o sin referirnos a ese contexto que ha sido esencial, porque muchas de las cosas que decimos las decimos porque otros las han dicho antes, no solo nuestra familia, sino, por ejemplo, mucha de la gente que está aquí, que también es referente desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno emite un discurso en educación es tener en cuenta ese contexto, ¿no? Claro, el tener una familia que nos ha ayudado en ese sentido. Yo vengo de 4 o 5 generaciones de maestras y maestros, pues al final condiciona también un poco tu mirada. Y luego, por otra parte, un poco lo que decíamos, la lotería genética, o sea, la lotería social de pues, tener un contexto que nos permita hacer algo tan poco necesario como escribir un libro. Es decir, nos permite la facilidad de sentarnos a reflexionar, tener espacios de diálogo, espacios de debate. Y luego yo, también está en la dedicatoria, yo creo que lo decimos en algún momento, y si no lo reitero, también la generosidad de encontrar una persona, en mi caso a Jesús, con el que tenemos muchos planteamientos en común y luego, a lo largo de este libro, se produjo muchos momentos de construcción, pero también de deconstrucción, porque algunos de estos mitos, incluso nosotros, no los teníamos. Entonces tienes que producirse, porque escribir un libro con una carga ideológica o política tan grande a 4 manos no es un proceso sencillo. Entonces está la generosidad del otro para al final ser capaz de llegar a productos en los que llegamos por consenso, pues muchas veces después de mucho debate, mucha discusión y mucho intercambiarnos bibliografía o artículos o trabajos. Efectivamente, también apuntáis a eso en la introducción, que ha sido un proceso, bueno, pues gratificante, pero también complejo, ¿no? El escribir a 4 manos y bueno, de darle forma a este libro. Sobre la introducción, simplemente me gustaría aludir a algo que ha dicho perfectamente Dani al final, que es el tomar partido. El tomar partido, y una frase que a veces genera mucho debate recientemente en redes, que la educación es política.
no hablamos de partidos concretos, sino que la mirada, el enfoque, la manera de priorizar esos recursos públicos ya nos están dando ese enfoque político. Eso daría para varias tesis doctorales, como mencionáis en algún momento del libro, pero de la introducción me gustaría quedarme, además de algunos chascarrillos que si da tiempo los digo al final, que me he reído de algo, ha habido guiños ahí, en que la educación está en el centro de la batalla cultural. Este también es un binomio que se utiliza mucho y que desde el colectivo DIME somos bien conscientes de que tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad con la sociedad, más allá de con nuestro estudiantado, obviamente, y que este tomar partido y llevar lo que hacemos, pues como este space y otros contextos en los que nos movamos. No sé, yo ahora mismo pienso en mi activismo en otros intereses o desde el AMPA del Instituto de mi chaval, ¿no? Que es una necesidad para tomar partido y ser activistas también, quizá más que nunca, ¿no? Por ciertas circunstancias que estamos tomando. Bueno, pues si queréis, para entrar un poquito en el libro, a los que no lo tenéis delante, se compone de 50 FAQs, esto ya lo hemos dicho, EducaFAQs, mejor dicho, pero en 6 grandes bloques. Los voy a anunciar y enseguida ya les doy la palabra y al resto de oyentes, que espero que se conviertan que hagan preguntas y comentarios para generar el debate. El primero de ellos se refiere al nivel educativo y a la exigencia, el segundo al esfuerzo y al talento, más adelante el tercero fundamental, ¿no? Todos los docentes, recursos y financiación de la educación. El cuarto, separación del alumnado y segregación, ¿no? Que también está ahí en muchas polémicas tuiteras que vemos siempre, pero recientemente en concreto. El quinto, ideología y libertad educativas, para acabar con algo que es el enfoque que está desde, como decían, los agradecimientos y en la introducción con políticas educativas en la que ambos son especialistas. Entonces, mi pregunta ahora es, con este menú tan maravilloso que tenemos por delante, ¿con cuál empezamos a generar esta charla de debate desde el colectivo DIME? ¿Es una pregunta a nosotros? Sí, ¿con cuál empezamos? Hombre, desgranar las 50 nos excederíamos mucho, pero si tenéis alguna quizá que os parezca, bueno, decir más relevante que la otra. Mirad, Olga, más. que estaba pensando que yo que soy muy cotilla y además como conozco a Jesús y a Dani en persona, tengo esa fortuna, estaba pensando que, porque a mí me despierta esa curiosidad, por empezar por algún sitio, ¿cuál os saca más de quicio cuando lo leéis? Lo digo, ¿lo leéis o lo escucháis o se lo escucháis a alguien? No sé si del mismo o alguno, por empezar por algún lado. El libro está pensado para que se pueda leer, porque a eso sí que fue también una batalla que tuvimos nosotros interna, que teníamos muy claro cómo hacer el libro para que fuera un libro accesible. Entonces siempre teníamos la duda de cuán extenso debía ser y cuánto profundizábamos. De hecho, es una crítica que nos han hecho algunas personas de que deja con ganas de más. Entonces, bueno, está pensado para que se pueda leer saltados los mitos. Podemos leer unos del principio, unos del final, según queramos, pero sí que es verdad que si pusimos el nivel educativo, el primer mito, no fue una cuestión azarosa, sino era para quitárnoslo del medio cuanto antes, porque era uno de los más reiterativos. Yo no sé si son los que más nos ofenden, pero yo sí que creo que son como 2 de los que están más asentados y que si, bueno, una encuesta reciente de Ecotec decía que el 52% de los españoles pensaban que el nivel educativo hoy es más bajo. Creo que con el mérito y el esfuerzo nos pasaría un tanto similar. Creo que una gran parte de la población nos diría que los resultados dependen entera o netamente del esfuerzo y de la capacidad individual. Entonces, estos 2 yo no sé si son los más relevantes o los que más nos ofenden, pero sí creemos que están muy presentes. Y además era una cosa curiosa, que mientras que otros mitos no sabemos muy bien cómo han llegado a consolidarse como creencias compartidas, en el caso de estos 2 mitos sí que vemos una cuestión reiterativa en medios de comunicación, en prensa, en declaraciones políticas, que lo llega a hacer, sobre todo en el caso del mérito y el esfuerzo, llega a hacerlo algo aspiracional. Es decir, al final obtenemos un discurso, sobre todo de las clases más dominantes, digamos, de las personas que, entre comillas, les ha ido mejor en la vida, repitiendo machaconamente esta idea de que el resultado de su posición social se debe eminentemente a su esfuerzo individual. Entonces, no sé si son los más ofensivos, pero sí son los más importantes.
Claro, ahí hay que decir que el libro es un poco terapéutico para nosotros también, ¿no? Y bueno, yo creo que ha tocado una tecla en el sentido de que se está hablando mucho del libro y nosotros estamos sorprendidos gratamente con la acogida que está teniendo, porque lo hemos hecho con toda esta intención, pero no esperábamos tener, o sea, no quiero parecer pretencioso, ¿no? Pero tener tanto éxito, ¿no? Pensábamos, bueno, pues iba a publicar el libro, iba a tener cierta repercusión, pero no esperábamos tanta repercusión ni a nivel mediático, ni, bueno, no sabemos cuánto se está vendiendo en realidad, pero parece que está teniendo buena acogida. Pero sí que es terapéutico en ese sentido de años escuchando determinados discursos a los que hay que dar respuesta. Yo creo que muchas de las personas que estáis aquí dais respuesta de diferentes maneras en vuestras aulas, en Twitter, en artículos de prensa, artículos académicos que yo he leído de gente que está aquí presente. Entonces, para nosotros ha sido un proceso de volcado de determinadas cuestiones de sistematización que no somos originales en estas cuestiones. La originalidad es quizá el formato y lo que comentaba Dani, tratar de hacer esto, y aquí es probablemente lo que más tiempo nos ha llevado, lo más sencillo posible para el lector. Y le hemos dado muchas vueltas a la redacción para intentar reducir complejidad o traducir la complejidad a algo sencillo para que llegue al mayor número de personas posible. Y entonces, claro, ahí preguntabas, Manuel, por el Educafake que más nos irrita o algo así. Nos irritan muchos. O sea, a mí, que ha dicho Dani, pero también los de segregación son particularmente dolorosos y dañinos, ¿no? Los fakes de segregación del alumnado por origen socioeconómico, por capacidades, por género, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí hay cuestiones básicas que hay que combatir con argumentos y con datos también, ¿no? Pero el tema también de la financiación que habéis mencionado es particularmente sangrante y da lugar a políticas educativas tremendamente dañinas, como puedan ser, pues eso, las ideas sobre la concertada y la financiación de la concertada, que están tremendamente arraigadas y son equivocadas desde nuestro punto de vista, con los datos en la mano, o el efecto de la financiación en los resultados educativos, ¿no? El tema de las ratios, etcétera. Había como ciertas cosas que necesitábamos casi, como decía, terapéuticamente abordar, ¿no? Y sistematizar. Claro, y luego hay otras ideas que además enlazan mucho con la idea de batalla cultural y además aprovechando que estamos en un foro que todo el mundo está más o menos vinculado con la educación y que tiene un bagaje en educación. Hay términos que nosotros no nos empeñamos en definir, pero sí los utilizamos resignificándolos, porque hay términos como calidad educativa, como eficiencia, como eficacia, como libertad educativa, que creemos que han sido secuestrados y han sido resignificados de una manera muy simplista, ciertamente, y muy interesada. Entonces nosotros esto, por ejemplo, no hemos hecho un decálogo ni hemos hecho tampoco un texto grande explicando qué entendemos por estos conceptos, pero sí hemos intentado utilizarlos dándoles un significado un tanto diferente del que se viene utilizando habitualmente. Pues aprovecho para decir algo, porque no sé de entre nuestros oyentes si los tienen, si los han leído o no. Yo ahora mismo hablo como de manera general pensando que alguien se ha conectado y desconoce totalmente el libro que tenemos entre manos, que me gustaría decir que son unas 150 páginas, que además no hay bibliografía final, sino que son como pequeñas pildoritas, bueno, algunos son más extensos que otros, lógicamente, y están, pues como a mí me gusta leer, con la nota a pie de página, ¿no? Digamos a la antigua usanza, con la nota al pie, totalmente referenciado, con bibliografía por si queremos ir tirando del hilo. Es decir, hay tablas, gráficos, referencias recientes, ¿no? Comparativamente, cuando hablamos con otros países o con otros sistemas, ¿no? Educativos, idóneos, véase Finlandia y demás. Entonces, cualquier cosa, todo lo que dicen los autores está totalmente argumentado porque se basan en la evidencia.
en la evidencia en la que escriben este libro 2024. También en la introducción dicen qué es lo que piensan hoy, que si alguien es capaz de dar otros datos u otra argumentación, que están abiertos desde la humildad a recibir las críticas y poder cambiar de opinión. Entonces, hablando de estos 50 educafakes, que se pueden leer así como pildoritas, 2 o 3 al día, o cada uno como quiera. A mí concretamente, bueno, la intencionalidad, decía que me he reído un poquito, ¿no? Al principio, es combatir estos cuñadismos que escuchamos frecuentemente o que no seamos nosotros el cuñado o la cuñada en esta Nochebuena, en las Nochebuenas, ¿no? A mí hay uno, concretamente el 23, que yo desconocía, ¿no? Y ha hecho mención Jesús hace nada sobre la financiación de la escuela privada. Yo desconocía que tenían tantas ayudas, ¿no? A pesar de vivir en la comunidad en la que vivo. Pero bueno, a mí ese me ha hecho, todos, pero en especial ese me ha escocido particularmente. Y también quería decir, que creo que se me ha pasado al principio, que nuestro colectivo tiene vuestro libro como lectura recomendada durante este otoño y que hay un hashtag específico para que ya funciona. Ya he leído algunos comentarios de compañeros y compañeras que lo han leído o lo están leyendo. Es CDL, que significa Club de Lectura, con el símbolo delante, con el hashtag CDL Dime, comentar cuáles les interesan más o cuáles les han sorprendido o si están de acuerdo o no están de acuerdo, generar debate, ¿no? Que en definitiva es lo que creo que pretendéis con este libro. Entonces, también si alguno de vosotros, nos están llegando ya algunas preguntas, si alguno de vosotros queréis participar, hacerles preguntas tanto a Jesús como a Daniel, simplemente tenéis que solicitar ser hablantes y Nolo, el compañero Nolo que está en los controles, muchas gracias, pues os daría la voz para dirigiros a ambos. Muchas gracias. Mientras la gente levanta la mano y vamos dando palabras, porque yo creo que lo chulo es que podamos discutir, a mí me gustaría, y creo que igual está bien plantearlo también, que Jesús y Dani os mojéis un poco en cuál es el papel que creéis que juegan estos edufake. Si tienen alguna función en la batalla cultural, esto que se habla, tienen alguna intención política detrás, son mitos que se reproducen generación tras generación, no sé, ¿cómo lo veis vosotros mientras los demás se van animando? Bueno, depende del mito, ¿no? Pero nosotros sí creemos que la gran mayoría de estos educafakes sí tienen un origen en intereses privados, en intereses que no tienen que ver con el interés público, ya sean intereses políticos me refiero a partidistas, intereses económicos o intereses, por ejemplo, de la Iglesia, y en este sentido en el libro lo decimos claramente. Los referidos a la financiación educativa, es evidente que hay unos lobbies en nuestro país, lobbies de la educación privada concertada, que generan una serie de ideas y defienden una serie de intereses, y para ello también, por ejemplo, esta idea de libertad educativa, que creo que aquí compartimos muchos la crítica, y lo mencionaba Dani, pues es una idea que conscientemente y planificadamente se ha ido reinterpretando hacia la libertad de elección de un centro privado concertado, ¿no? Pero es un ejemplo. Entonces, la gran mayoría de mitos, yo diría, sí que tienen que ver con intereses. Pero luego hay otros mitos que tienen que ver con sesgos de conocimiento que son inherentes, ¿no? Está el tema de pensar que en generaciones anteriores la educación iba fenomenal y tal, y no hacer un contraste a nuestro juicio riguroso y con cierta perspectiva, tiene que ver también con sesgos propios, ¿no? Que no afectan solo a la educación, sino a más ámbitos. Bueno, y luego hay otra idea que también es importante, que hay mitos que no sabemos muy bien cuál es su origen, no sabemos cuál es su propósito, pero sí podemos hacernos una idea de cuáles son sus consecuencias. Y aquí hay varios mitos que se relacionarían, que son todos aquellos que tienden a ser pesimistas con la escuela. Aquellos que, bueno, piensan que la escuela pública es de peor calidad, o piensan que el sistema educativo español es mucho peor que otros países,
o que reiteradamente desconfían de los docentes. Todos estos mitos en conjunto yo creo que tienen unas consecuencias que muchas veces nos cuesta ver su alcance, porque creo que pueden tener incluso a diferentes niveles. Afectan a las decisiones políticas porque al hacer un diagnóstico, no sé si erróneo o no tan centrado, puede llevar a aplicar políticas educativas que están alejadas de las necesidades reales de los centros. Puede afectar a los docentes también, porque también resulta desalentador tener una visión negativa de lo que haces cada día, y también podría afectar a las familias a la hora de hacer elecciones sobre cómo hacer los procesos de escolarización, sin ir más lejos. Entonces, no sabemos muy bien cuál es su origen, pero las consecuencias pueden ser muy profundas. Joder, muchísimas gracias, Dani. Más claro agua. Me ha encantado tu intervención. Tiene la palabra el compañero David primero y luego el compañero Domingo. Hola, buenas. Yo quería preguntar un poco sobre los fakes que van asociados a la repetición de curso. Más que nada porque vamos leyendo cosas que si no es eficaz, es una medida cara, ceba principalmente los más vulnerables, y entonces llega luego a final de curso y los equipos docentes necesitamos tomar decisiones. La normativa nos dice que es una medida también de atención a la diversidad y estamos en esa encrucijada. Me gustaría saber un poquito qué opináis al respecto y si conocéis alternativas. Pues muchas gracias, David. Bueno, básicamente de la repetición, lo hemos dicho también en alguna entrevista, pues consideramos que es una medida cara, que creo que eso es bastante objetivo, que un niño o una niña repita. En España nos puede costar entre 6 y 7.000 euros, creo que es mucho dinero, además de los costes personales y sociales que tiene para el alumnado. Luego es una medida que en general, y cuando hablo en general, hablamos de las medias de todo el alumnado que repite, es ineficaz porque después de repetir los alumnos no obtienen una mejoría significativa de sus resultados. Y después es injusta porque no se distribuye de manera homogénea. Es verdad que PISA no nació para medir estos efectos, pero PISA, por ejemplo, nos dice que el alumnado desfavorecido con el mismo nivel de competencias tiene hasta 4 veces más posibilidades de repetir. Entonces, es un dato a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que entendemos la pregunta que haces perfectamente porque es el callejón sin salida en el que están muchos docentes. Decimos que hay que buscar alternativas a la repetición, pero a día de hoy no se han articulado propuestas eficaces. Entonces, muchas veces el docente se encuentra entre la espada y la pared de decir, bueno, la repetición no es eficaz, pero la promoción sin medidas compensatorias tampoco es eficaz significativamente. Entonces, yo creo que si imaginamos un sistema educativo a futuro, deberíamos de considerar la repetición una medida muy excepcional que se aplique solo en aquellos casos en los que pensamos que va a tener un resultado positivo, que es un poco lo que dice la ley, que solo se aplique en aquellos que consideramos que van a recuperar esas asignaturas y van a alcanzar el nivel. Y tenemos que articular unas medidas alternativas, pero estas medidas alternativas pasan por una reubicación de los recursos, es decir, todo el dinero que estamos invirtiendo en que los alumnos repitan, en que un alumno que ha aprobado 4 asignaturas y suspendido el resto repita todas, que un alumno que no ha hecho nada durante todo un curso repita otra vez el mismo curso sin hacer nada diferente, pues intentar reubicarlo pues en apoyos dentro del grupo, apoyos fuera del grupo, tutorías en pequeño grupo, refuerzo escolar fuera del horario lectivo. O sea, existen alternativas, pero tenemos que hacer una apuesta decidida. Tal y como se ha hecho en otros países, nada estrambótico. Muy bien, pues el compañero Domingo, si quiere tomar la palabra. Sí, hola. No sé si me escucháis porque tengo un micro terrible. Perfectamente, sí, perfectamente. Domingo. Bien, bueno, pues nada, en primer lugar quiero agradeceros al colectivo que hayáis hecho la presentación y a Jesús y a Daniel que estéis aquí porque, en fin, algunos os seguimos no por los libros sino por las revistas y entonces, bueno, pues había ganas de que hubiera material, ¿no? Yo además voy a hacer una pregunta muy tonta y quiero anticipar que no he leído el libro, lo tengo encima de la mesa pero no lo he leído, entonces espero que la pregunta no sea vete a la página 123, ¿vale? La respuesta. Y la pregunta tan tonta que voy a hacer es que lo que sí he visto es el índice y a mí me falta un educafake muy importante, ¿no? Lo puedo decir a broma, pero creo que es bastante interesante también y creo que deberíamos hacer una reflexión, ¿no? Me falta el educafake de que de educación solamente pueden hablar los maestros que están a pie de aula o los profesores que están a pie de aula. Es decir, solamente saben o sabemos de educación aquellos que echamos nuestra jornada laboral entre niños o entre adolescentes. Y como decía Tony, que le veo por aquí hace pocos días, ¿no?
Bueno, pues y para hablar de la dirección del centro solo los directores. Yo que he sido concejal, pues diré que solamente aquellos que hemos sido concejales podemos hablar de la política municipal. Y lo digo porque me parece que viene muy a colación de todo el revuelo que se ha montado con los 2 libros que han salido en paralelo y que parte de una visión muy chauvinista de la educación, de un colectivo, el docente, que es magnífico, en el que hay gente maravillosa, pero en el que también hay mucho cuñado. Es decir, como en cualquier lugar, como en cualquier espacio, hay mucha persona que directamente considera que lanzar una opinión es lo mismo que impartir verdad o que decir cosas que tienen un mínimo de fundamento, ¿no? Entonces me parecía que ese es el educafé que falta en el listado. Y luego hay una cosa que sí me gustaría también señalar, más por mis propios ámbitos de investigación, y veo que en el chat hay uno de los mejores especialistas, los mayores especialistas en segregación que hay en este país, que es Murillo, le veo por allí. Sí que veo que insistimos mucho en la cuestión de si la segregación afecta a la libertad de elección de centro o no, si la libertad de centro, otro educafé que ponéis, ¿no? Si los que de verdad defienden la libertad de centro la defienden o no. Y en algún momento tendremos que explicarle a la gente que estrictamente en España no hay exactamente libertad de elección de centro. Lo que hay es libertad de preferir centro educativo y que las políticas educativas se articulan para eso. Es decir, nosotros permitimos a las familias que prefieran centro educativo, que lo prefieran, porque lo que no deberíamos permitir como sociedad es que los niños vayan en guetos porque las familias decidan guetizarlos, ¿no? Entonces, me parece que ese cambio de denominación deberíamos en algún momento luchar por él. Me he extendido más de lo que quería y, en todo caso, muchísimas gracias, insisto, por el libro que espero leer en los próximos días. Pues muchas gracias, Domingo. Lo que planteas es muy interesante. Yo respondo a la primera cuestión. Vete a la página. No, has dicho que no te digamos, pero es verdad que sí que abordamos esta cuestión en el libro. Y lo primero que planteamos es que la educación nos compete a todos y todos debemos tener la posibilidad y la legitimidad de opinar y plantear nuestra visión, y que el sistema educativo necesitamos construirlo entre todos, entre toda la comunidad educativa, familias, alumnado, profesorado, etcétera, ¿no? Y es un mantra que se repite y se sigue repitiendo, que, bueno, hoy mismo escuchaba una conferencia, o sea, que las leyes deben desarrollarlas docentes exclusivamente y que solo deben participar gente que conozca el aula, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que planteamos en el libro es que los expertos en educación, que claro, expertos en educación sois los docentes también, pero ¿por qué no es un experto en educación una familia que tiene una experiencia determinada en el sistema educativo? Pero bueno, se llama expertos, o se suele llamar expertos a la gente que viene de fuera y que se supone que no participa cotidianamente o no es docente, ¿no? En la educación obligatoria o en secundaria. Entonces, es algo que hay que cuestionar claramente, ¿no? Yo creo que todos debemos tener legitimidad para hablar, para ofrecer argumentos y para tratar de construir un sistema educativo público que se trata de eso, y construirlo de forma colectiva. Sí, yo, bueno, complemento esto un poco esto que dice Jesús, que por una parte es verdad que ahora estamos viviendo ese movimiento que parece que si no estás dando clase no eres un agente válido para opinar de educación, pero durante mucho tiempo se ha vivido el contrario, eso tampoco podemos omitirlo. Es decir, muchas veces a los docentes de base no se les considera agentes intelectuales válidos. Y esto lo podemos ver en la prensa, que rara vez, o sea, cuando se habla de medidas, rara vez vemos a los docentes. Y los docentes yo creo que, sinceramente, deberían participar más del debate público y no deberían de hacerlo a nivel individual, sino sobre todo a nivel colectivo. Yo el otro día lo decía públicamente, que celebro que se haya cada vez más colectivos. Es decir, la voz de los docentes tiene que articularse pues, a través de asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, y estos son los que tienen que llevar la voz de los docentes al debate público y considerar al docente como un agente intelectual más. Aquí la lista de agravios mutua es muy larga. Es decir,
Los docentes muchas veces se sientan agraviados y esto es bastante lógico porque también vemos congresos de educación en un horario que no pueden asistir los docentes, mesas sobre educación en las que no hay ningún docente. Entonces, yo entiendo ese hartazgo hasta cierto punto y también entiendo el contrario. Es decir, el pensar que una persona, porque no está dando clase en enseñanzas no universitarias, no tiene nada que aportar, bueno, pues es simplemente absurdo. Y creo que cada vez hay más grupos de investigación y grupos de trabajo que hacen un trabajo encomiable por incorporar personas que están a pie de aula. Entonces, creo que también ahí tenemos que marcar un punto de inflexión y empezar a avanzar en esta línea, igual que con los profesores asociados, etcétera, etcétera. Y sobre la segunda pregunta, esa sí que es verdad, también está recogida en el libro, que en algún momento intentamos explicar el artículo 27 de la Constitución. Básicamente decir que cuando se dice que existe la libertad para educar a los alumnos una serie de valores, para elegir institución educativa, para montar instituciones educativas, en ningún momento se establece que exista la libertad para elegir un centro concreto, ni para diseñar a propósito, ni siquiera para que exista constitucionalmente el derecho a concierto. Entonces, decimos que cuando hablamos de libertad de educación es algo mucho más amplio que lo que te permite es implicarte en tu centro educativo y construirlo colectivamente. Que vaya nivel brutal. Permitidme felicitaros a todos, tanto a los que estáis participando como a Dani y a Jesús. Da gusto escucharos. Mirad, antes de dar la palabra a la siguiente compañera, que es Nuria, que le había pedido, y luego está también Manuel, os recuerdo que podéis solicitar las palabras, pero una vez que habléis os la voy a quitar, ¿vale? Porque hay un espacio limitado para hablantes y como con Elon esto funciona regular, si queréis volver a hablar, la volvéis a pedir, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, la compañera Nuria tiene la palabra. Nuria, ¿no nos escuchas? ¿Puedes coger la palabra? Si no... Ahora, creo que ahora sí, ¿no lo? Sí, ahora te escuchamos. Ay, se escribe un poco patata. Bueno, primero de todo, felicitar a los autores por el libro, porque de verdad que es fantástico. O sea, yo lo leía y decía, jo, estos dos han puesto las palabras exactas o casi exactas al caos de mi cabeza y a veces a las luchas interiores que tengo. Entonces, va por delante mi felicitación y si enviáis un par de ejemplares a la Consejería de Educación de Baleares, me os haríais un gran favor a muchos docentes y orientadoras que estamos verdaderamente desesperadas. Yo lo dejo ahí caer. A la Consejería de Baleares de Educación le haría falta leer este libro de fakes. Enhorabuena, compañeros. Y como pregunta, o más que pregunta, escucharos, a mí uno de los fakes que me ha tocado más es el fake 12, el tema de los inmigrantes, ¿no? Que no sé exactamente lo que decía, lo tengo aquí apuntado, que por ser inmigrantes pues tienen menor nivel o menos capacidades. Y claro, yo trabajo con un colectivo muy vulnerable, ¿no? Porque además de ser la mayoría inmigrantes y vivir unas situaciones familiares muy duras, muy complejas, muy desarraigados, además están metidos en justicia juvenil, ¿no? Han entrado ya en un circuito muy peligroso. Y claro, es muy difícil cuando voy a tocar puertas a centros de la comunidad, a centros escolares, a institutos, pidiendo opciones de formación para estos chicos, ¿no? Entonces las respuestas son no se lo merecen, no lo van a valorar, no están preparados, no saben, no pueden. Es que y ya nos cuento, compañeros, los alumnos MENA, que vienen encima sin familia. Entonces se me hace muy complicado tener toda una batería de argumentos y de recursos para recordarles que no es ningún favor lo que les hacemos, sino que es un derecho. Y que como derecho, el sistema educativo, los maestros y ellos, nosotros tenemos el deber de cumplir, ¿no? Entonces mi pregunta iría por allí, ¿de qué manera hacer entender o con qué argumentos o qué batería, qué me puedo agarrar para hacerles entender que no es una cuestión de ser inmigrantes o no, sino es una cuestión de igualdad de oportunidades y de manera mucho más profunda de igualdad de condiciones, que a lo mejor si metemos mano por ahí, pues sería mucho más sencillo. Y nada, enhorabuena y gracias por dejar que disfrutemos de estos fakes. Muchísimas gracias. Pues Nuria, muchas gracias por tu intervención, porque además, bueno, y muchas gracias por tu trabajo, porque tú estás en la última frontera, podemos decir, del sistema educativo, que es tratando de atender a quienes parece, como dices, que no lo merecen y en fin, que no tienen ese derecho, y tú misma lo has dicho. Yo creo que el argumento es el derecho, o sea, es la ley, es que... O sea, lo que has descrito es xenofobia institucional.
A mí, o sea, te llevan las manos a la cabeza cuando escuchas estas cosas. Como profesionales, espero que no sea generalizado, por supuesto, que estoy seguro de que no lo es, pueden emitir este tipo de opiniones en función del origen del niño o niña que tengan delante. Entonces, al final, lo que comentas, estamos hablando de derechos fundamentales del alumnado, de todo el alumnado, independientemente de dónde venga. Claro, y un poco cuando nos preguntabas, cuando te estaba escuchando en la intervención, el problema que tenemos con el alumnado migrante es que cuando hablamos de alumnado migrante se crea rápidamente un endogrupo y un exogrupo, el ellos y el nosotros. Y el primer elemento que hay que tener en cuenta cuando hablamos de alumnado inmigrante es que es una categoría ficticia que la hacemos por una utilidad para gestionar datos e información, pero realmente cuando en España hablamos de alumnado migrante es un alumnado que entre sí tiene muy poco que ver. Es decir, un niño y una niña que viene de Marruecos, otro que viene de Argentina, otro que viene de Estados Unidos, que viene de Inglaterra, de China o de India, no tienen nada en común. O sea, no hay ningún elemento cultural que tengan en común. Simplemente son personas que no han nacido en España. Entonces, los metemos todos en un saco y se asume como que tienen una cultura diferente a la nuestra, que eso les lleva a sus resultados educativos, que la mayoría de datos que tenemos son significativamente inferiores a los del alumnado nativo. Sin embargo, la propia OCDE, cuando lleva a cabo las pruebas, las evaluaciones internacionales, dice que si tomamos esos datos y descontamos el efecto relacionado primero con la lengua, que en España no influye mucho, y segundo con el nivel socioeconómico y cultural de las familias, vemos que las diferencias se reducen enormemente. Hasta incluso se producía una cosa muy curiosa, y era que el alumnado de determinadas comunidades inmigrantes, una vez descontado el efecto nivel socioeconómico, obtenía mejor resultado que el nativo de otras comunidades diferentes en España. O sea, que era una cosa como muy curiosa. Entonces, por eso nos recomiendan que no comparemos alumnado nativo con alumnado migrante, sino que comparemos el alumnado migrante con el alumnado nativo del mismo nivel socioeconómico y cultural. Y ahí las diferencias ya cambian radicalmente. ¿Vale? Que muchas veces se hace una comparación que es injusta porque, como tú decías, están atravesados por una serie de condiciones materiales, que es lo que condiciona sus circunstancias. Pues muchísimas gracias. El último comentario me ha dado para pensar, le voy a dar un par de vueltas. Ha sido muy interesante. A ver si entre todos... Muchas gracias, Nuria. Entre todos conseguimos esos derechos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Nuria. Creo que va ahora el compañero Tony Solano y luego el compañero Joaquín, porque Manuel, que había pedido la palabra, no lo ubico. Así que, Tony, cuando quiera, y es tuyo el turno. Bueno, no, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Perfectamente. Vale, bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por estar aquí, gracias por escribir un libro tan fácil, no he tenido que subir el nivel para entenderlo. Y bueno, sí que quería apuntar a un fake o algo que no sé si es fake o no, que he detectado en redes sobre todo, que es la polarización. O sea, no sé si esto de que la comunidad educativa está muy polarizada y no hay términos medios, es un fake, es una realidad. Cuando hablamos de si alguien dice que hay que subir el nivel y le discutes, es porque estás defendiendo bajarlo. Si alguien habla mal de las competencias y tú las defiendes, es que abominas del conocimiento. O sea, ¿nos estamos moviendo en unos extremos irreconciliables o es también un fake que alguien está intentando colar para que las posiciones sean cada vez más enconadas y no haya lugar para un debate educativo sano? Porque no sé si lo habéis visto o lo habéis detectado igual que yo, ¿no? Bueno, me lanzo yo y luego, si quiere Jesús apostillar, adelante. Yo creo que aquí hay dos efectos. Por una parte, cuando hablamos de polarización, sería razonable que habláramos de polarización si las personas se hubieran situado en extremos. Y en muchos casos, simplemente, y lo decía al comienzo de la intervención, simplemente se ha escorado a posiciones más reaccionarias o más conservadoras todo el debate. O sea, entonces muchas veces no planteamos un debate en términos de igualdad de dos extremos, sino de que se ha movido un poco la portería. Eso por una parte. Y luego la segunda parte, y eso es una opinión totalmente personal, creo que es un poco la imagen que tenemos de Twitter. O sea, es decir, no sé si es una imagen real. En Twitter, evidentemente, no me cabe ninguna duda que el debate está polarizado. Y además lo vemos a diario
porque parece muy difícil tener un debate sobre ideas. Casi todos son discusiones personales, es muy difícil que lleguemos al quid de la cuestión y realmente se lleve a cabo un debate en el que las personas expongan respetuosamente sus posturas. Pero no sé si Twitter es un reflejo real de lo que pasa en los claustros o de lo que pasa en las cenas de Navidad. No lo puedo afirmar. Yo, por añadir algo, yo sí, bueno, un placer saludarte, Tony, y escucharte. Yo sí creo que hay una polarización y hay una creciente nostalgia por parte, quizá esto es una cuestión demográfica, y es que buena parte del profesorado está en una determinada generación. No lo sé, esto es una interpretación que se me ocurre ahora mismo, ¿no? También es una opinión personal. Pero yo sí veo una nostalgia reaccionaria en el sentido de anhelar tiempos pasados idealizados, ¿no? Y esto yo creo que está más presente ahora que hace 10 años, por ejemplo. No sé si la causa es Twitter, o sea, las redes sociales o la polarización en general, o la causa es generacional, no lo sé, pero yo diría que sí que es algo que existe. Y creo que existe, no lo sé, aquí lo diréis los docentes en activo, creo que existe también en los claustros visiones muy diferentes de la práctica docente y visiones muy diferentes de lo que debe ser la educación, me temo, ¿no? Lo que pasa es que también hay espacios comunes que en ese debate tan polarizado a veces se pierden, ¿no? O sea, hay espacios de acuerdo claramente y aquí hay un espacio, o sea, hay... Esto lo sabéis, supuestamente en el espacio de izquierdas hay como diferentes corrientes, una más, como podemos decir, nostálgica, ¿no? Por decirlo de forma suave, digamos. Y yo creo que sí que es verdad que esa polarización está haciendo que no nos entendamos en cuestiones, por ejemplo, la defensa de la escuela pública y de la educación pública en todos los niveles, incluyendo la universidad. Yo creo que es un espacio que debería ser claramente de unión, y estos debates nostálgicos entre nostálgicos y no nostálgicos nos alejan de esos espacios comunes. Muchas gracias, Jesús. Antes de darle la palabra a Joaquín, perdón, Tony, ¿tú querías decir algo más? No, que les iba a dar las gracias por la respuesta, que creo que no, y también lo había dicho Dani antes, ¿no? Un poco la nostalgia añadida al desencanto, ¿no? Que antes comentaba, ¿no? El desencanto por la falta de recursos o por el estrés, alguna cosa, ¿no? Pero bueno, añadimos el elemento nostalgia, aunque es verdad que desencantados hay algunos con 24 años que ya están desencantados y nostálgicos. La edad, pues, un poco preocupante. Muchas gracias en todo caso. Buen matiz ese, Tony, de que acabas de dejar. Yo, antes de que hable Joaquín, simplemente porque lo habéis sacado vosotros, ¿a qué creéis que obedece que se compren desde posturas progresistas o de izquierda muchos de estos educafakes que tienen un tinte claramente conservador? No sé si os ha dado tiempo a pensar en eso, que me parece muy, muy interesante. Y después directamente coge la palabra Joaquín. Dani, dale, que esta es muy difícil. Esta es para ti. Bueno, yo no he reflexionado sobre eso, o sea, esto es abuela pluma un poco, pero yo sí que creo que tiene que ver mucho con dos factores. Por una parte, las condiciones materiales, es decir, la escuela y el hecho educativo cada vez se complejiza más. Se complejiza más, primero, por una diversidad creciente en las aulas, es decir, hemos conseguido que haya más alumnos en las aulas, entonces tenemos una diversidad creciente y al mismo tiempo cada vez se le exige más a la escuela. Esto también lo tratamos en uno de los fakes, la idea un poco de que ante cualquier problemática social, quien lo va a resolver es la escuela. Y como la escuela no tiene esa capacidad para resolver problemas sociales que muchas veces la superan, pues se genera cierta frustración. Una frustración que es social, pero sobre todo quienes la viven en primer término son los docentes. Entonces sí que creo que al final es la vía que se encuentra para esa canalización. Y luego, por otra parte, hay que pensar también que los docentes muchas veces han llevado a cabo procesos vitales y escolares exitosos, ¿vale? En primera o en segunda instancia, hay veces que alumnos que no eran tan buenos, tan brillantes, luego terminan teniendo procesos escolares exitosos. Entonces eso precisamente refuerza un poco la idea de, hay que seguir el camino que yo tracé
para obtener los resultados que yo obtuve. Entonces nos lleva un poco a esa idea de, bueno, yo fui la primera generación que obtuvo una carrera universitaria y he terminado siendo funcionario, siendo docente, entonces los demás tienen que imitar mi camino. Entonces creo que esos son dos elementos que pueden influir. No tengo ni idea si son determinantes o no, pero sí que creo que esa frustración hay que canalizarla de alguna manera y, por desgracia, en ocasiones es de las peores posibles. Muchas gracias, Dani, por mojarte. Joaquín, si quieres tomar la palabra, toda tuya. Vale, pues lo primero, dar la enhorabuena a Daniel y a Jesús, porque es que estáis consiguiendo el objetivo que os habéis planteado, evidentemente, ¿no? Y luego lo segundo, pues plantearos un par de retos, ¿no? El primero tiene que ver con el concepto de capital cultural o capital social. Bueno, hasta qué punto se ha convertido en un estereotipo no del todo sociológico, ¿no? Para prevalorar, condicionar e infravalorar las culturas populares como parte del currículum o, por ejemplo, el legado de las mujeres, ¿no? Puesto que si la educación reproduce ese capital cultural y ese capital social propio de las élites, evidentemente nunca se va a reconocer en su justo valor. Lo que puede aportar un cambio metodológico sería la educación popular, pero también la sabiduría que procede de otros grupos sociales, ¿no? Y estoy pensando pues en la insistencia, digamos un poco macarra, disculpad que utilice esta palabra que no está de moda, de los catedráticos de universidad por controlar el sistema educativo de esos niveles inferiores, por ejemplo, a través de las ponencias universitarias, ¿no? E intentar aferrarse a un modelo elitista de educación, ¿no? Un modo de educación elitista desde esa perspectiva. Y la otra pregunta tiene que ver desde las... bueno, primero esta, que si no... primero esta. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que planteas algo muy interesante, ¿no? Que es el cómo nace y qué es lo que recoge el currículo formal. Y ahí es verdad que el libro se mueve y tiene ciertas contradicciones el libro. Por ejemplo, criticamos a PISA y usamos PISA para argumentar en determinados mitos, y aquí tienes razón en que la idea de capital cultural y capital social son básicas y sobre todo, bueno, yo no hablaría tanto de capital cultural y social, bueno, como el diseño del currículum y qué contenidos debe tener, ¿no? Pero en cualquier caso es muy interesante lo que plantean. No sé cuál era tu pregunta, pero es interesante darle una vuelta a ese concepto, ¿no? Y hasta qué punto diferentes culturas a la cultura a una cultura de clase media alta, etcétera, no están recogidos en el currículo formal y no forman parte de la escuela, digamos. Claro, ese es el fake, ¿no? A eso me refería, que hay un fake que excluye del concepto de cultura con K a las culturas populares. Y la otra pregunta, tiene que ver con, además, en esta te la dijo a ti Jesús, creo que, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero eres pariente o hijo de Julio Rogero, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta tiene que ver con el fake de que las reformas educativas han obedecido o se han basado en la pedagogía, ¿no? Sobre todo en los movimientos de renovación pedagógica, que es un enorme bulo, ¿no? Porque desgraciadamente ni se ha tenido en cuenta el legado del Plan Profesional de la República como resultado de los movimientos pedagógicos anteriores, ¿no?, a la República, ni tampoco se ha transformado la organización escolar de los centros, ¿no?, con las consecuencias que eso ha tenido para poner barreras contra la participación e impedir una educación democrática, ¿no? ¿Qué os parece? También es muy interesante lo que planteas. Es verdad que aquí debería estar mi padre para responderte, porque yo no soy mi padre, evidentemente, ni tengo ni formo parte de los movimientos de renovación pedagógica, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad, lo que planteas es interesante, ¿no? Hay un fake y es
son teorías de la conspiración asociadas al diseño de las leyes, ¿no? Y entonces parece que las leyes educativas están hechas por expertos absolutamente alejados de la realidad educativa y tal, y que no, en fin, que no tienen nada que ver con la educación. Y por supuesto, los docentes en la LOGSE no participaron ni en las subsiguientes reformas, ¿no? Cuando esto es falso, ¿no? Y lo que planteas tú, Joaquín, también es cierto. Es decir, o sea, hasta qué punto los planteamientos de los movimientos de renovación pedagógica o de determinados planteamientos educativos se han recogido en las leyes. Yo creo que de forma muy, muy reducida y muy parcial. Y entonces aquí hay también un hombre de paja que se ha construido por un determinado sector, que es que la renovación educativa o la innovación educativa ha tenido determinados efectos, ha llevado al apocalipsis del conocimiento y tal, ¿no? Entonces, es un discurso que está muy, muy sedimentado en determinados sectores, pero que yo creo que no se sostiene por ninguna parte, ¿no? Esto es verdad que no lo abordamos en el libro, o lo abordamos solo parcialmente, pero el hecho de pensar que, no sé, cualquiera que forme parte de la realidad educativa sabe que planteamientos educativos innovadores hay pocos, muy pocos diría yo, de forma que no pueden ser la causa de un cambio educativo a nivel macro. Entonces, bueno, esto es para darle una vuelta, porque yo creo que forma parte de también muchos equívocos que hay en la actualidad. Claro, muchas veces en los medios de comunicación nos han hecho preguntas dirigidas en este sentido. Pues bueno, ¿cuáles consideramos que eran los efectos de la educación por competencias o cuál era el alcance de la innovación educativa? Y nosotros siempre solíamos decir lo mismo, y es que no lo sabemos. No lo sabemos, no porque no hayamos intentado leer la evidencia disponible, sino porque realmente no sabemos en las aulas españolas cuál es el grado de innovación, cuál es el grado de enseñanza por competencias. Realmente no tenemos unos indicadores sólidos que nos permitan decir cuáles son las prácticas educativas de las aulas. Entonces, en consecuencia, no podemos evaluarlas. Entonces, esto es ciertamente llamativo. Y relacionado con lo que decías de las leyes, a mí los debates disciplinares yo reconozco personalmente, me da mucha pereza. Y es muy habitual ver cómo la gente se tira los trastos a la cabeza. Como economistas se lo tiran a pedagogos, pedagogos a sociólogos, sociólogos. Entonces, bueno, creo que ya deberíamos de superar un poco esas limitaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Ya veis que yo lo que intento es darle caña pues a esa estructura rígida, verticalizada, que pretende cambiar la educación desde arriba, ¿sabes? Y bueno, creo que sois una buena combinación para afrontarlo, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, Joaquín. Y de nuevo, felicitaros a todos y a todas, por supuesto a nuestros dos compañeros que están aquí, los autores de Educaface, y a los participantes y las participantes por el nivel, que de verdad que es alucinante. Quiero recordaros que podéis hablar cuando queráis, que podéis pedirme la palabra si alguien quiere hacer preguntas, pero mientras vemos si se anima la gente, me gustaría preguntar a los autores, desde la curiosidad personal, ¿cómo habéis sentido vosotros las reacciones del libro? Porque yo, honestamente, me esperaba mucho más hate en redes sociales, ¿no? Me esperaba una cosa como más reactiva. Me ha sorprendido gratamente la ausencia de comentarios de determinados espacios. No sé si lo compartís. Pues sí, ¿verdad, Dani? Esto lo hemos comentado Dani y yo. Sí. Y es verdad que sí que esperábamos reacciones negativas. Ha habido algunas de gente que, con el tema de la bajada del nivel, sobre todo, pues eso, esta gente, estos no tienen ni idea, no empiezan a hablar en su vida, los clásicos básicos. Pero muy poco, o sea, no ha habido reacción y sobre todo no ha habido reacciones fundamentadas, al menos de momento. También el libro acaba de salir, como quien dice, hace un mes. Entonces, es bueno que se vaya leyendo, que lo lea gente con diferentes perspectivas y se hagan críticas y se planteen debates o matizaciones, porque para eso está el libro también. Pero sí, nos ha sorprendido un poquito la falta de cuestionamiento de alguna, al menos de alguna parte del libro. De momento, al menos, apenas ha habido. Y, hombre, no sé si esto es positivo o es simplemente indiferencia. Esto tampoco lo sé. Bueno, yo creo que casi lo celebramos, incluso aunque sea indiferencia. Creo que sobre todo nosotros esperábamos que hubiera mucho hate, digamos, improcedente. Es decir,
no un debate, porque cuando una cosa es debatir y otra cosa es discutir. Entonces nosotros sí que esperábamos que hubiera mucho hate faltoso. Y sin embargo nos hemos encontrado que salvo raras excepciones que nos tomamos con mucha paciencia, la gente en general no ha habido... Entonces no sé si es porque nos estamos reformando y entonces esta red social va a ser un sitio maravilloso en el que estar, o simplemente fue su indiferencia, pero en cualquier caso mejor eso que los insultos. Mucho mejor dónde va a parar. Sí. Además he visto con paciencia en muchas cosas. Bueno, quiere hablar Olga y luego Nuria, la compañera Nuria ha vuelto a pedir la palabra. Entonces Olga y después Nuria, ¿vale? Sí, bueno, yo más que nada porque nos están llegando algunas preguntas y viendo en los comentarios, recojo una del compañero Rafa, que se ha tenido que marchar, y la conecto con la mía. Es un poco la cara y la cruz. Él nos proponía que si habéis tenido ganas de profundizar concretamente en alguno, entiendo que el libro pues tiene su espacio y, como he dicho al principio, son como pildoritas. Si os han dado ganas de profundizar más en alguno, y mi pregunta es un poco al contrario, dado que 50 es un número muy redondo, si os habéis dejado fuera algún otro bulo, algún otro fake, y por qué razón lo habéis descartado, o si hay una segunda prevista, una segunda edición revisada y ampliada, que sería motivo de celebración también. Ahí dejo las dos conectadas. Gracias. Pues empiezo por la última. Vamos, sí nos hemos dejado varios fuera, porque había que cerrar el libro y básicamente por eso, por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de la jornada escolar, de los tiempos escolares, digamos que se nos ha quedado un poquito en el tintero y ya Dani y yo habíamos escrito alguna cosa y tenemos un planteamiento más o menos claro al respecto. Y también el tema de la disciplina en las aulas, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones que se dicen sobre el ambiente en las aulas españolas y tal. Entonces, ahí son como dos cuestiones que sí que como que habría estado bien incluir, pero había que cerrar, también eran 50, el libro estaba más o menos redondo y ya está. Y en algún momento dijimos, hay que parar aquí. Y luego se han ido añadiendo otras cuestiones en las presentaciones del libro, que ya llevamos unas cuantas, de gente que dice, oye, ¿por qué no habéis metido esto? O otro tipo de cuestiones que, bueno, en el fondo podían salir otras 50 si nos ponemos y si hacemos, por ejemplo, una lluvia de ideas aquí, pues probablemente salgan muchas cuestiones a las que merece la pena darle una vuelta sobre la educación española. Bueno, muchas gracias. Va la compañera Nuria. Sí, disculpa, Nuria, más que nada por si en la primera de ellas que decía Rafael, el compañero, que si en alguna os hubiera gustado profundizar más, sabiendo que el espacio era el que era y los tiempos también. Ay, perdona, Olga. Sí, o sea, es verdad que esto lo hemos hablado también muchas veces, cada una puede dar lugar y ha dado lugar a tesis doctorales. O sea, el tema de segregación, por ejemplo, pues es un tema, aquí está Javier Murillo, creo, no sé si está o estaba por lo menos, que bueno, tiene cantidad de artículos, ha dirigido tesis doctorales, etcétera. Entonces, el objetivo era precisamente el contrario. O sea, tratar de hacer algo sintético y lo más sólido posible. Pero ganas así, no sé, Dani, ¿tú te has quedado con ganas de ampliar alguno más, alguna cuestión en particular? No, o sea, como yo sí que soy muy fan de los gráficos, entonces yo habría incluido muchos más gráficos que Jesús no me dejó. Entonces, más que añadir algunos, sí que precisamente el objetivo, lo complicado era reducir, era sintetizar. Nosotros muchas veces, procediendo de alguna manera de la academia, es muy difícil sintetizar la información, porque muchas veces queremos poner todos los matices, como decimos nosotros, para no decir ninguna mentira. Entonces, hay un dato y quieres siempre explicar que ese dato se obtiene de esta manera, con esta metodología, pero precisamente lo que teníamos que hacer era el ejercicio contrario. Hay algunos mitos que son más declarativos, que no son tan basados en datos concretos, en una estadística, sino, pues, oye, esto hay que hacerlo así porque es un derecho universal y forma parte de los derechos inalienables de la persona. Entonces, claro, muchas veces dices, bueno, ¿hace falta alguna investigación para decir que estas prácticas no se pueden llevar a cabo, por ejemplo? Pues en alguno de estos sí que a lo mejor me habría gustado profundizar un poco más, pero bueno, yo creo que en general estoy satisfecho con el libro, me queda muy redondo.
Y lo que dice Dani de los gráficos, por ejemplo, que a mí también me encantan los datos, pero claro, si queríamos un libro que llegara a la mayor parte de la gente, había que limitar los datos. Claro. Y podíamos seguir inundando de datos y que aportaran matices a las ideas, a los argumentos. Entonces hemos tratado de dar los datos justos. Hay gente que también me ha dicho, oye, echo de menos más gráficos. Y hay gente que me ha dicho, no entiendo los gráficos. Entonces, bueno, claro, un equilibrio imperfecto. Bueno, yo si sirve de consuelo, creo que un equilibrio muy bueno, ¿eh? Quizás tiene que ver con las dos partes de los autores que tenéis, ¿no? A mí me parece un equilibrio muy bueno. Gracias, Olga, por la puntualización, que se me había pasado la pregunta de Rafa. Y ahora tiene la palabra Nuria y luego la compañera Duaita de Cádiz. Vale, yo seré muy rápida porque ya he tenido mi momento de poder hablar con los autores, pero es que en un par de momentos de la conversación habéis hablado de medidas compensatorias. Ahora no me acuerdo exactamente, creo que ha sido Dani, pero no recuerdo exactamente en qué momento, en qué fake hablábamos. Y yo os quería plantear si a lo mejor no es momento de dejar de hablar de medidas compensatorias, sea donde sea, en educación, en lo social, en apoyos, para empezar a hablar de medidas equitativas, ¿no? No sé, parece que lo compensatorio tiene como un cáliz siempre como de segunda división, no me gusta demasiado. Igual es una manía que tengo yo muy personal y yo cuando hablan de medidas compensatorias para mis alumnos, yo les digo que no hay que compensar nada, hay que dar equidad a todos y todas. Pero me gustaría vuestra opinión. Pues te compro perfectamente el matiz. Si es terminológico, te lo compro perfectamente. Básicamente lo que nosotros señalamos, que ojalá que existiera una mayor igualdad social y una mayor igualdad no solo en el acceso a la educación, sino en los resultados educativos y no hicieran falta este tipo de medidas. Lo que pasa es que por mucho que seamos capaces de implementar políticas predistributivas, siempre va a ser necesario, o parece indicar que siempre va a ser necesario, detectar aquellos alumnos o alumnas que pueden tener mayores necesidades y aportarles esa ayuda extra, llamémoslo equitativo, llamémoslo compensatorio, como queramos, pero el sentido que llevamos es eso, el de permitir que los alumnos puedan desarrollar al máximo todas sus potencialidades y para ello es necesario políticas y acciones concretas, no es una frase hecha, sino que necesitamos hacer algo de manera muy proactiva, si no es difícil que seamos capaces de revertir determinadas situaciones. Genial, pues muchísimas gracias. Duaita, Cádiz, tienes tú la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer también el trabajo de investigación y bueno, el pedazo de libro que habéis hecho. Voy a intentar ser breve, ¿vale? A ver, quería hablar sobre el tema de la resignificación de los conceptos como de libertad y de ideología, como incluso de igualdad, ¿no? Ya que en el discurso neoliberal que ahora mismo nos tiene a todos empapados, pues se ha resignificado pues eso, ¿no? El tema de la igualdad, ya que se entiende como tratamiento educativo, pero educativo para que todos reciban el mismo tratamiento educativo, pero orientado a los resultados, ¿no? Que es propio del lenguaje economicista. Pero quería centrarme en el concepto de ideología, ¿no? En cómo han conseguido desde las esferas más conservadoras y de ultraderecha colar en el imaginario colectivo que la ideología solo es cosa de gente de izquierda y que tiene además connotaciones negativas, ¿no? Que además esto es extensible al concepto de política, ¿no? Como si la educación no se hiciese desde las políticas educativas, ¿no? Y bueno, pienso que todas y todos los que estamos aquí sabemos que la ideología es un concepto que está apegado al ser humano como ser político y social que es, ¿no? Pero es muy cansino, perdonad la expresión, tener siempre que repetir que las respuestas políticas que se dan en educación, ya sean de izquierda o de derecha, están conectadas a intereses de los grupos social, de un grupo social determinado, ¿no? Con los valores que los representan o los respaldan. Y es decir, que están conectados a ideologías. Entonces creo que no sé si estaréis de acuerdo en que creo que hay mucho trabajo para poder hacer, ¿no? Para poder parar este bulo tanto dentro como fuera de la comunidad educativa y parar el bulo de que la ideología es algo exclusivo de la izquierda. Y qué casualidad que solo señalan a las ideologías de izquierda cuando se defienden los derechos fundamentales, los derechos reconocidos en nuestra Constitución, en los derechos humanos, incluso lo que para mí todavía no se está respetando, que es la libertad de conciencia del menor.
que está eso reconocido en la Carta, me parece que era la Carta Nacional de los Derechos del Niño. Entonces, además, suelen venir de esferas pro colegios privados que te llevan el dogma por bandera. Es lo que a mí me parece que hay muchísimo trabajo para hacer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues yo creo que ni Dani ni yo te cambiamos una coma a lo que dices. Es decir, o sea, compartimos plenamente esa necesidad de cuestionar determinados conceptos. El de ideología es fundamental. De hecho, ahí en el libro tenemos un bloque entero dedicado a estas cuestiones, a la relación entre ideología y educación. Y has mencionado de pasada otro de los elementos que a nosotros nos parece clave resignificar. O sea, has dicho varios: libertad, igualdad, etcétera. Y es el de resultados, ¿no? Y es verdad que aquí caemos en hablar de resultados para referirnos a los resultados académicos cuando el sistema educativo tiene que producir otro tipo de resultados en términos de compensación de desigualdades, en términos de cohesión social, etcétera, ¿no? Entonces hay que resignificar y también este concepto de resultados, ¿no? Pero la cuestión de la ideología es central. Y aquí yo creo que esto lo intentamos hacer en el libro, es dar argumentos que también son de peso. O sea, ahora mismo el sentido común está en otro sitio, ¿no? Entonces hay que atraer el sentido común a lo que a nosotros nos parece que es el sentido común, que no, evidentemente no existe sentido común, ¿no? Siempre hay una ideología detrás. Pero sí, yo creo que esa batalla por recuperar determinados conceptos es fundamental. Claro, de hecho, hasta la idea de que en los coles públicos, sobre todo, que las personas más vinculadas a la izquierda, pues eso, aplican unos dogmas y que aplican unas ideas ideológicas y, sin embargo, nosotros son más neutros, más asépticos, o simplemente la idea de que la educación debe ser neutra y aséptica, forma parte central, es como un elemento nuclear de la batalla cultural. El otro día yo lo comentaba porque en una entrevista salía que un consejero autonómico de educación afirmaba una ley educativa para evitar que en los colegios se produzca esta dogmatización. Y, sin embargo, cuando le preguntaba a un periodista a ver cuántas denuncias había habido el año anterior por estas supuestas prácticas, concluye que 0. Dice, bueno, pero esta ley es para que siga habiendo 0. Es decir, se empezó a hablar de la idea de PIN parental, del control de la ideología, mucho antes de que las familias o la realidad lo percibiera como un problema. Pero esto tiene unas consecuencias importantes. Hay trabajos ya, sobre todo desarrollados por el profesor Enrique Javier Díaz Gutiérrez de la Universidad de León, pero más trabajos que empiezan a decir que los docentes empezamos a inhibirnos, empezamos a autocensurarnos. Para mí es la cara más complicada y más perversa de todo esto, que ante la posibilidad de tener problemas, determinados temas, y que son temas que además se pueden contar con los dedos de una mano, tan relacionados con igualdad, feminismo, derechos LGTBI, Guerra Civil Española, los docentes empiezan a inhibirse por ese miedo a que tenga consecuencias. Y ahora cada vez hay más principios que en un principio asumimos como universales, pero que empiezan a ser cuestionados. Pues ahora cada vez más gente vemos que cuestiona la Agenda 2030, cuestiona la ecología, cuestiona... Entonces, bueno, vivimos un momento en ese sentido de que cada vez va a ser más importante tener posiciones decididas de la necesidad de que la educación enseñe determinados valores y principios comunes que nos permitan, ante todo, unos principios que dice la ley de educación, que es vivir en sociedad. Una cosa tan sencilla como esa. Qué bien, muchísimas gracias a todos y a todas las participantes. Bueno, quiero recordaros que podéis pedir la palabra si queréis intervenir. A mí me gustaría preguntar una cosilla, que además Dani y Jesús, que hemos tenido la oportunidad de compartir charlas, que tiene que ver con PISA. Y lo ha dicho antes, creo que Jesús. ¿Qué es lo que mide PISA? Porque ya sabemos que la prensa, los políticos lo han convertido prácticamente en la vara para medir todo, y además de vez en cuando mide unas cosas y otras mide otras. Y ¿hasta qué punto le veis utilidad a PISA, o ya el uso mediático está empezando a convertirlo en algo para repensarlo? No sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando. Yo creo que compartimos que PISA, lo planteamos en el libro también, PISA es una herramienta y es un indicador importante, interesante para decirnos cosas sobre el sistema educativo, pero es verdad que PISA y el uso de PISA se ha sobredimensionado y se utiliza para cosas para las que creemos que no debería utilizarse, como por ejemplo es hacer un ranking de países
en términos educativos, ¿no? Y para medir el funcionamiento del sistema educativo utilizando un solo indicador, cuando un sistema educativo, para entenderlo y evaluarlo, necesitamos una gran diversidad de indicadores en muchos sentidos, ¿no? Entonces, PISA te ofrece una foto de las competencias que tiene el alumnado de 15, 16 años en un momento dado en algunas áreas y ya está, y no sabemos la trayectoria, la evolución del alumnado, no sabemos qué va a pasar después con ese alumnado, si titula o no titula, si progresa o no progresa, si accede a la universidad o a otro tipo de estudios, qué trabajos obtiene, etcétera. Eso también es fundamental para entender el sistema educativo y PISA pues te evalúa esas cuestiones que yo creo que y creemos que son relevantes. Por ejemplo, PISA ha iluminado muchas cuestiones en términos de segregación socioeconómica, pero también a la vez, o sea, PISA de hecho es la fuente a través de la cual hemos entendido, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid es de las regiones más segregadoras desde el punto de vista socioeconómico del mundo, bueno, de los países que usan PISA. Pero claro, por ejemplo, PISA también tiene muchas limitaciones para medir la propia segregación socioeconómica, que no vamos a entrar aquí en cuestiones técnicas. Entonces, bueno, pues es un indicador y es una fuente muy interesante, pero hay que conocerla y hay que utilizar otro tipo de indicadores y de datos para entender en qué sistema educativo estamos. Muchas gracias, Jesús. Hoy he visto que Dani no está como hablante, imagino que es porque, bueno, pues tendrá que irse o lo que sea, ¿vale? Si no, si es algún problema, que me lo diga. De momento tiene la palabra David y luego Nuria de nuevo, que la ha pedido. David, compañero, todo tuyo. Hola, buenas noches y enhorabuena a ambos por el libro. Yo quería preguntaros en relación a que, bueno, pienso que siempre han existido este tipo de fake o ahora. Buenas noches. Y lo primero, enhorabuena por el libro a ambos. Yo quería comentaros que, bueno, pienso que siempre ha existido fake o ideas simples para resolver problemas complejos, ¿no? Pero quería preguntaros hasta qué punto creéis que estos fake o esta sensación de que hay más o que con las redes sociales se ha amplificado el altavoz de estos fake, ¿tienen detrás realmente unos intereses o que se crean a través de think tanks? O ¿por qué surgen o por qué existe esta sensación de que van en aumento, ¿no? O que hay un sentir general de que van en aumento? Muchas gracias a ambos. Es complicado decir hasta qué punto han aumentado. Esto hemos hablado hace un rato de esta cuestión. Yo creo que sí que han aumentado y en la cuestión española, en el sistema educativo español, sí que es verdad que ya llevamos unas décadas en democracia y con unas leyes educativas en democracia y con unos actores muy, muy fuertes, digamos. Por ejemplo, la educación privada concertada en España es ahora mismo un sector, un lobby muy consolidado, que es muy difícil mover. Entonces, eso yo no sé si tiene que ver con si ha aumentado o se ha reducido este tipo de fakes, pero estoy convencido de que sí tiene que ver con un determinado discurso que se ha consolidado y que es muy difícil de romper, ¿no? Y hablábamos de la libertad en educación, pero hay otros ejemplos. Pero bueno, no sé si responde a tu pregunta, David. Es que no sé si es sensación mía o a una sensación compartida, que había un momento que habían ciertos consensos, pues, no sé, en temas de igualdad de género o con la inclusión educativa, ¿no? Y de repente como que esos consensos pues han desaparecido. O esa sensación tengo yo. No sé si os pasa a vosotros también. Yo donde sí una transformación, perdona Dani, o sea, un cambio es en el avance de la privatización de la educación y en la legitimación de los discursos o en la extensión de los discursos que legitiman esa privatización, que puede tener efectos desde mi punto de vista, devastadores. Y aquí hablamos también de la privatización de la universidad.
y de la postobligatoria en general. Entonces, yo creo que aquí sí que hay hay una amenaza muy clara en términos para el sistema educativo español. Y hay una serie de discursos que lo sostienen y lo soportan y lo defienden, ¿no? Para mí este tema sí que es crucial y sí que hay un avance claro. Claro, y yo un poco vinculado con esto que mencionas, Jesús, de la privatización, yo sí que creo que, y supera el hecho educativo, supera a la escuela, pero también nos ha afectado en la escuela una suerte de privatización endógena en el sentido de que al final en las escuelas hablamos más con lógicas comerciales y mercantiles. Entonces, lo que es un derecho básico pasa a ser visto simplemente pues, como un producto de consumo. Entonces, yo sí me encuentro, y esto sí que es una opinión totalmente personal, cuando en los centros en los que he ejercido, al final sí que me encuentro es que las familias cada vez quieren poder elegir entre una mayor diversidad de opciones. Entonces, de alguna manera, los consensos básicos han volado. Y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy llamativo. Si yo en una reunión de familias digo que vamos a fomentar la alimentación saludable, tenemos un consenso total. Todo el mundo está de acuerdo de fomentar la alimentación saludable. Da igual que tengamos a la Asociación Nacional de Pediatrías detrás de nosotros, que en cuanto intentemos concretar cómo vamos a hacerlo, vamos a tener problemas porque muchas familias van a decirnos, yo es que. Entonces, este es un ejemplo muy puntual, pero en muchas cosas nos empezamos a encontrar cada vez esa idea más de poder hacer las cosas a la carta y tiene un poco que ver con la privatización y esa posibilidad de elegir entre productos cerrados. Qué bien, muchas gracias, Dani y Jesús. Nuria tiene de nuevo la palabra. No sé, compañera, si me escuchas. Sí, te escucho, Nolo. Venga, genial. Esta vez la pregunta es de Viviana, que me ha enviado un WhatsApp porque está conduciendo y no puede hacer la pregunta y voy a hacer yo un poco de corresponsal, pero es una pregunta de nuestra compañera Viviana. Ella le plantea a los dos autores de los 50 fakes que redactan en el texto, ¿cuáles de ellos elegirían ellos para representar la situación actual de ahora, de este momento? ¿Con cuál de ellos se quedaría y podría representarlo mejor? Gracias. Esta pregunta es complicada. La situación actual... Es verdad que nosotros solemos hablar de uno de los fakes que a nosotros nos parece fundacionales y que tiene más derivadas, sería el 11, que los resultados académicos dependen del esfuerzo y el talento individual. Y aquí hay gente que sabemos que lo habéis cuestionado activamente, es un elemento básico que hay que hacer mucha pedagogía con los cuñados me refiero con los cuñados en Nochebuena, pero también en los claustros, también en la universidad, con el alumnado, etcétera, porque si esto se entiende bien, esto deriva en políticas educativas que son absolutamente necesarias. Y si esto no se comprende, pues iremos por otro camino desde el punto de vista educativo más excluyente y competitivo desde un punto de vista negativo. Claro, y eso enlaza un poco también con la tónica que vivimos actualmente, que vuelve a ser social, un poco de una visión individualista, competitiva, y que cuando se aplican estas lógicas y estas dinámicas a la educación obligatoria y a la educación básica, pues normalmente no suele dar buenos resultados. Un poco esa idea de que una de las funciones de la educación básica es la ordenación social y el establecimiento de una lista de ganadores y perdedores, personas exitosas y no exitosas. Entonces eso sí que dibuja a lo mejor de alguna manera el momento que vivimos. Qué bien, muchísimas gracias. No sé si hay, de momento no hay más preguntas, no sé si alguien se quiere animar o si vosotros compañeros queréis decir algo, por si damos un último momento por si alguien quiere plantear algo, y si no, pues vamos cerrando. Olga, ¿tú querías decir algo? Sí, mientras se animan, una pregunta que nos ha llegado por privado, no está aquí en el foro visible de Twitter, con un punto jocoso y un comentario que quería hacer yo también en dos ocasiones que me he reído leyendo este libro, que insisto, es un libro serio, riguroso, con un estilo muy, muy claro, llega muy bien, como ha dicho antes la compañera Nuria, muy bien argumentado, con gráficos, aunque a Daniel le hubiera gustado meter más. Y bueno, la pregunta que nos lanzan es si se lo habéis enviado a la ministra
actual. Y recojo también un poco el guante y os voy a citar literalmente, ¿vale? En la página 22 de la introducción, cuando decís que, dada la amplitud de temas que abordáis, ¿no? Son 50 y los que se han quedado en el tintero, que también otra compañera decía que si nos ponemos podrían salir más. Decís en la introducción, esta amplitud temática quizá nos conduzca a cometer algunos errores o imprecisiones. Nos excusamos por ello. Todo esto hace que exista una alta probabilidad de que en algún momento el libro acabe incomodando al lector. Si no fuera así, por favor, contáctenos urgentemente para invitarle a unas cervezas. Esto es cierto, se toma como un contrato por escrito casi. A mí me han escocido algunos de los fakes y sobre todo he tomado conciencia de ellos para no ser la cuñada en la cena de Nochebuena. Ahí os lo dejo, vuestras propias palabras sobre si nos invitáis a una cerveza y si se lo habéis enviado a la ministra de Educación. Gracias. No, yo hablo de la ministra. La ministra, o sea, ¿no? Pero no es mala idea. De hecho, vamos, más allá de la anécdota de la ministra, ¿no? Sí que lo está leyendo gente que diseña políticas educativas o con responsabilidades en política educativa y lo que no sabemos, no tenemos mucho feedback, pero sabemos que ha llegado. A la ministra, hasta donde sabemos, no ha llegado o no tenemos esa información, pero por supuesto nos encantaría. Bueno, no sé si Almudena Madrechunga decía que, por leer un poco el comentario, decía que discrepaba de tu interpretación, Dani, que iba en el metro, no podía hablar, pero que las peticiones de la familia son síntomas de querer una escuela a la carta, pues bueno, que ella planteaba que igual también tiene que ver con democratizar la escuela y avanzar hacia la comunidad educativa. Yo entiendo que tú ibas por ahí, pero igual quieres explicarte, Dani. Sí, el problema es que muchas veces, puedo matizarlo, pero básicamente el problema es que muchas veces esa idea de elección se canaliza de una manera proactiva y en otras ocasiones no. Entonces, es decir, hay veces, y yo he trabajado en escuelas que he tenido la suerte de tener unas AMPAs maravillosas, entonces cuando estas elecciones somos capaces de canalizarlas y articularlas, puede redundar en mejora de la escuela. El problema es que muchas veces resultan paralizantes. Entonces, en vez de conseguir esa idea de mejora, consiguen justo lo contrario. Y podría poner muchos ejemplos en que cuando tenemos elecciones diferentes en nuestras familias, somos capaces de diseñar una herramienta o una solución que satisfaga a todos, hemos conseguido mejorar de alguna manera el hecho educativo, la satisfacción, la implicación con el centro, la autopercepción. Pero el problema es que en muchas ocasiones los intereses son contrapuestos. Y no hablo contrapuestos entre la postura A y B, sino la postura entre 300 opiniones e ideas diferentes. Entonces, en esos casos, sí que uno puede echar de menos que existan soluciones. Y esta muchas veces, además, se zanja con una inhibición también en las iniciativas. Entonces, eso también hay que verlo como una realidad del tiempo que nos ha tocado vivir, pero que no está exenta de riesgos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mirad, yo no queremos abusar de vuestro tiempo, así que si os parece podemos dejarlo por aquí. No me gustaría hacerlo sin daros de nuevo las gracias por la estupenda disponibilidad que habéis tenido siempre, por el trabajo que habéis hecho y de verdad que por el nivel del debate, valga como guiño al libro también lo del nivel, como Educafake, ¿vale? Porque me parece que es un space tremendo con un nivel de argumentación y de profundidad muy, muy bueno. Así que daros las gracias y si queréis decir algo bien y si no, pues hasta aquí llegaríamos, familia. Sí, yo en la línea del compañero, agradecer, como hemos hecho al principio, felicitaros, no solo por la acogida excepcional que está teniendo el libro, sino porque desde mi y nuestro punto de vista es fundamental. Es un libro muy necesario, que llega muy divulgativo, pero al mismo tiempo con evidencias, muy profesional, muy claro y que nos hace pensar y que nos escuece. Entonces entiendo que no sé si estaré invitada o no a esa cerveza. Estoy bromeando. Muchísimas gracias a ambos, de verdad, de corazón.
Desde luego que sí, cuenta con ella y no solo para ti, sino para unos cuantos más. Sí, no, os agradecemos muchísimo la invitación, es verdad que ha sido un placer porque efectivamente aquí hay mucho nivel. Y perdona, Olga, que había evitado conscientemente lo de las cervezas, pero no nos va a quedar más remedio que invitarte y invitar a quien cumpla el deseo del libro, claro. Pero bueno, un Tomo placer. nota. Hay testigos, ¿eh? Hay testigos y testigas aquí. Escucha. Es vinculante, es vinculante. Eso es. Gracias. Si no lo quieres... Bueno, familia, ¿Sí? nada, cerrar ya con esa promesa de cervezas que me parece además un broche de oro. Para seguir debatiendo. Amistosa. Muchas gracias Nada al más. colectivo y a todos por venir. Gracias a vosotros. Y a los que habéis estado y a las que habéis estado, muchas gracias también por estar aquí a esta hora. Finalizamos aquí, familia, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo.